le pongo el nombre que nadie va a usar nunca, que es aorta espículo-anfractuosa. Pero bueno, esa sería la traducción más importante. Yagi literalmente significa, después vamos a ver, peludo. Próxima. En realidad esto está dentro de una enfermedad más compleja que es la microateroembolia, que es el desprendimiento de pequeños émbolos proximales que migran hacia distal causando oclusión arteriolar difusa y capilar. Habitualmente se debe a la fragmentación de una placa proximal y se forman unos pequeños conglomerados de debris, de colesterol o de plaquetas que son muy, muy pequeños, tienen entre 8, 10, 30 hasta 500 o 1000 micras. Digamos, lo mismo que usamos nosotros para dañar el hígado, por ejemplo, es más o menos el tamaño de las partículas que migran, por eso que son tan peligrosas y dañinas. Próximo. Estas son más o menos las causas de microenteroembolia. La primera es la dermatosis aortoilíaca, la otra es esta Yagi aorta, que esta es la definición. Es una descripción coloquial acertada de la degeneración arterial severa de la aorta, cuya capa interna está extremadamente friable y pasible de causar aterombolismo. Esa es la definición del diccionario médico. El Yagi significa, como dijimos antes, lanudo o peludo. Hay una leucemia que se llama leucemia Yagi porque las células tienen también una forma así peludita. La úlcera aórtica puede causar microembolia y es extremadamente raro, pero existe la ateromatosis o las placas severas, así como causan ACVs en el cerebro, pueden causar microateroembolia. Hay reportes aislados de estenosis aisladas de la femoral superficial o de la común o de la ilíaca con cuadros de dedo azul. Próxima. Ese es el famoso Yagi, ¿se acuerdan de él? También tenía pelitos en la barba, por eso se llamaba Yagi. Próxima. Esta es la imagen típica de tomografía computada. Próxima. Más abajo, próxima. Esta es una úlcera próxima. La vista endovascular son imágenes que muestro porque soy radiólogo y nos gusta mostrar imágenes. Próxima. El cuadro clínico, hay varios cuadros clínicos. Hay un cuadro periférico, que es el llamado dedo azul. La embolia visceral, que se caracteriza por la tríada de insuficiencia renal, lesiones de isquemia mesentérica y livideces en abdomen o del diafragma para abajo. Es una de las situaciones más complejas que todos van a vivir y que probablemente termine con la muerte del paciente o al menos va a terminar en diálisis. Los cuadros viscerales tienen una mortalidad altísima, más de la mitad de los pacientes se mueren y deben saber ustedes que desde el punto de vista laboratorio estos pacientes hacen una reacción característica de eosinofilia explicada por el tipo de reacción que se provoca dentro del capilar. Y también tienen que saber que cualquier paciente que tiene un Yagi aorta asociado a un aneurisma o cualquier procedimiento endovascular se asocia en casi todos los trabajos que hay a mayor complicaciones, obviamente embólicas. Todos tenemos pacientes con complicaciones graves en diagnósticos y en terapéuticos con Yagi aorta. Próxima. El síndrome de dedo azul es caracterizado por la 3P, de dedos púrpuras, dolor, pain y de pulsos periféricos positivos, que como dijimos se puede asociar a lesiones renales o mesentéricas. Próxima. A veces uno imagina que para tener uno de estos cuadros debe tener lesiones severas de la aorta, y a veces con cositas muy pequeñas como esta que está acá, esta plaquita que uno diría de nada, el paciente hace un cuadro. Este es un trabajo presentado en un congreso argentino por un grupo, lo saqué de internet. Pero fíjense qué interesante, se los quería mostrar. Es una lesión muy pequeña que no parece nada y sin embargo el daño que ha causado. Próxima. La evolución es que si no se remueve la fuente embolígena, estos cuadros deberían o tienden a repetirse. Un 40% de los pacientes se asocian a falla visceral y se asocia a un significativo daño tisular, ya sea por amputación habitualmente de dedos o de la totalidad del pie. Próximo. Desde el punto de vista de las imágenes, probablemente la resonancia es la que menos importancia tiene. Sí, el Doppler es muy importante para las lesiones del callado. En realidad es como una entidad diferente, la ateromatosis con placa móvil del callado de lo que nosotros denominamos Yagi aorta. Pero de todas maneras, para ver patología del callado, el Doppler es extremadamente importante, el transesofágico, y si uno escucha o va a un congreso de Doppler transesofágico y escucha las clases de aorta y la cantidad de pacientes que ellos ven con lesiones móviles y fiables en el callado aórtico, uno sufriría solamente de hacer un diagnóstico.
El mundo que ven ellos de la aorta es bastante diferente al nuestro. Ven muchísimo más patología fea, de aspecto, con placas vegetantes, tienen clasificaciones y demás, que nosotros usualmente no vemos. Pero lo cierto es que para el callado y la aorta ascendente, el Doppler transesofágico es realmente muy importante. Para nosotros el método de elección es la tomografía computada multislide con contraste, cuando más filas mejor, que identifica claramente las lesiones, la extensión y la asociación con aneurisma de aorta abdominal o torácico, que es eventualmente lo que nos importan los pacientes asintomáticos. Paciente asintomático con aneurisma, recuerden que si tiene Yagi aorta tiene más probabilidad de hacer complicaciones. Hay varias clasificaciones de la cantidad de trombo dentro de la aorta. Hay una que habla de da puntos por el grosor, por el compromiso circunferencial de más de 75% en un corte axial, o por una extensión de más de 5 milímetros. De todas maneras, todas esas clasificaciones son distintas para cada trabajo y se hacen con el fin de poder comparar los tratamientos que se instauran. Pero sepan que hay, como para todo, una clasificación del grado o del volumen, de la carga del área de ateroma en Yagi aorta. Y la angiografía, cuando yo digo evitar, en realidad lo que se sugiere es tratar de evitar maniobras, muchas maniobras dentro de un Yagi aorta. No es que está contraindicado, hay que tratar de evitarla. Próxima. La mayor parte de la Yagi aorta, en realidad, o las microembolias de colesterol, nos enteramos después. Son pacientes que le hicimos un procedimiento, un diagnóstico usualmente, un estudio bastante tonto, como una coronariografía, un estudio de cerebro, y el paciente, el primer signo que hace es desasosiego. El paciente lo llama y dice, doctor, me siento mal. Tiene desasosiego porque está haciendo isquemia mesentérica. Cuando un paciente, después de un cateterismo, bosteza y tiene desasosiego, yo me empiezo a poner muy nervioso. Y le levanto la sábana y empiezo a ver lividez porque tiene pulsos periféricos. Pero recuerden, cuando un paciente tiene desasosiego y está raro, algo está pasando. Y ustedes se van a dar cuenta porque es completamente distinto la actitud del paciente que otro que le duele la ingle y demás. Después se empieza con las lesiones en los pies, empiezan con dolor abdominal, un dolor abdominal sordo, profundo, progresivo, y esos pacientes rápidamente deben hacer un laboratorio que probablemente dé ya alteraciones a nivel renal y fundamentalmente la eosinofilia. Próxima, el tratamiento médico en estos casos está primero sostén del paciente en el cuadro agudo de embolia. Estamos hablando del cuadro agudo, no del que tiene la aorta con Yagi, lo encontramos en una tomografía, ¿no? Tenemos que tratar de proteger el riñón, forzando diuresis, dando vasodilatadores, diuréticos. Tenemos que hacer una antiagregación inmediata. Está descrito algunas mejorías de las lesiones cutáneas con prostaglandinas. No se recomienda la anticoagulación. Hay un solo reporte que describe que 5 pacientes que empeoraron francamente los cuadros periféricos y renales después de la anticoagulación por una especie de disolución de los coágulos y migración de los mismos. Las lesiones cutáneas deben ser tratadas en forma sintomática y hay algunos autores que, como muchas veces además de la eosinofilia se asocia a marcadores inflamatorios elevados, también corticoides. Y, por supuesto, estos pacientes, llamar al cirujano porque a veces el abdomen es quirúrgico y si tienen suerte por ir resecando un pedazo de intestino, el paciente zafa. Muchas veces los abren y ven toda una embolia masiva difusa que se cierran y el paciente muere horas después. Y, por supuesto, la protección renal, como dije al principio. Con respecto a las estatinas próximas, acá, digamos, esto es el trabajo que les comentaba, que está la descripción famosa de que la anticoagulación empeoró el Yagi aorta. Próxima. Las estatinas, todo el mundo sabe que estabilizan la placa y reducen el volumen de la misma. Y los japoneses han trabajado mucho en este tema y publican, no sé por qué tienen tanta Yagi aorta ellos, pero la verdad que publican un montón. Y ellos lo que hicieron fue pacientes que tenían aneurisma de aorta abdominal con Yagi en la aorta torácica, hicieron tomografía computada antes y después de darle estatinas. Empezaron con estas, siguieron con estas que son más conocidas por nosotros. Y lograron, también hicieron una clasificación propia de cada una de las lesiones y lograron reducir en forma significativa el área, lo que ellos llaman el área de ateroma, en forma significativa en los pacientes que daban altas dosis, sobre todo de pitavastatina. Tal es así que largaron un trial, que todavía no hay resultados, donde comparan la pitavastatina en aneurisma de aorta abdominal en pacientes que tienen ateroma
Yagi aorta torácica, y van a ver si previenen la embolia distal o tienen menos tasas de complicaciones. O sea que les quería contar esto no porque va a haber un trial, sino porque claramente nuestros pacientes que vamos a hacer aorta, no sé si no deberíamos plantearnos ahora a todos ponerles estatinas antes del tratamiento endovascular. Próxima, pero seguramente va a haber información más precisa en un par de años. El tratamiento quirúrgico consiste en la resección de la placa o de la estructura responsable de embolia, y en los casos más extensos, el clásico tratamiento ha sido la ligadura de las dos ilíacas externas y un bypass axilofemoral. Es una cirugía con una permeabilidad a corto plazo relativamente mala, pero como estos pacientes en general se hicieron el evento, el pronóstico de ellos es bastante ominoso, o sea que muchos terminan en diálisis o vuelven a repetir, la verdad que es una alternativa bastante interesante. Próxima. La cirugía esa no es tan agresiva, pues es extraanatómica, no hay que abrir cavidades, ¿no? Y este es uno de los primeros trabajos que salió con 6 pacientes. Próxima. Ellos tuvieron resultados buenos. Después hay un trabajo un poco más importante con 88 pacientes. Fíjense que la mitad ya habían tenido, casi la mitad, embolia visceral. Y ellos, fue interesante porque los primeros pacientes, ¿dónde está? Acá, el 10% de los pacientes le hicieron tratamiento médico, más o menos 9 de los 88 pacientes. Y se murieron 3 enseguida y 8 se murieron a los 5 años. O sea, casi todos estaban muertos a los 5 años con tratamiento médico, de insuficiencia renal o de isquemia mesentérica. Y el resto de los pacientes se mantuvieron un poco mejor. Ellos siguieron, no pudieron seguir todos, pero los que siguieron al año, la mortalidad y la mortalidad fue más baja. Próxima. El tratamiento endovascular es una cosa un poco más moderna. Está claro que si uno tiene una lesión aislada, cortita, que emboliza de la aorta o de la ilíaca, la colocación de un stent de celda cerrada o un stent forrado autoexpandible probablemente sea mejor y sea efectivo. Esto es bastante lógico y racional de pensar. Lo que es un poco más discutido es la colocación de endoprótesis para cubrir toda la aorta y las ilíacas con Yagi aorta, comparado con la cirugía. Por supuesto, como son tan pocos los pacientes, nadie puede decir que el tratamiento es mejor, ¿no? Próxima. Lo que sí que todos los autores recomiendan es que cualquier maniobra que se haga tiene que ser con mucho cuidado y tratar de hacer la menos cantidad de maniobras posibles. Por supuesto, los pacientes doblemente antiagregados, ¿no? Próxima. Entonces acá tiene algunos casos que son bastante claros y sencillos. Estos 2 pacientes tenían clínica casi todos de dedo azul, una lesión como esta irregular, le ponen un stent y la verdad que los pacientes andan bien. Próxima. Acá tienen otro caso, acá pusimos un expandible por balón, una aorta distal completamente Yagi, finita, pusimos un stent forrado. Próxima. Acá hay un paciente, un trabajo de uno de los más grandes que hay, de 20 pacientes tratados por vía endovascular con diferentes dispositivos, y fíjense que tuvieron una respuesta al primer mes no muy buena, pero sí al año de los pacientes que siguieron la mitad aproximadamente, dejaron de tener síntomas. Próxima. Acá hay un trabajo un poquito más grande, en donde también, a pesar de que son pacientes muy complejos, además con diferentes tipos de embolia, ellos pusieron stent en 2 segmentos, torácico y abdominal, o 17 pacientes en un solo segmento. Y la única complicación que tuvieron que tenían, de estos 25 pacientes, casi un tercio tenían insuficiencia renal y 3 tenían insuficiencia renal grado 4. De esos, 2 pasaron a diálisis. El resto no tuvieron ninguna complicación. Esta es la serie más grande. En Argentina hay 2 series publicadas, una es de Bechara, que publica 20 pacientes, bastante mixtos y heterogéneos con tratamiento endovascular, y él recomienda este tratamiento, y un trabajo más pequeño, un tema libre de un congreso de cirugía de Fernando Lucas, con 3 pacientes que no tuvieron inconveniente. Próximo. Hay un montón de trabajos que hablan de protección durante el tratamiento endovascular. Hay un trabajo con filtros desde arriba en las mesentéricas y en las renales, 3 o 4 filtros carotídeos. Hay un trabajo muy loco sobre un enorme filtro puesto en la aorta, que es como una canastilla gigantesca. Nosotros hicimos un trabajo con un dispositivo de inversión de flujo, y próxima, los japoneses han hecho unas cosas bastante más delirantes que las nuestras. Próxima.
Este es el del filtro que yo les comenté, es un solo paciente. Próxima. Este es un paciente que tuvimos nosotros con Claudio. Próxima, claramente había embolizado, como ven ustedes. Esta es la aorta que tenía, claramente había embolizado acá y de las ilíacas. Entonces nosotros dijimos que probablemente el momento crítico era el ascenso del dispositivo con la presunta embolia distal o retrógrada. Entonces lo que hicimos, pusimos un balón oclusor acá del sistema de inversión de flujo de Parodi. Este lado lo teníamos controlado nosotros con cirugía. Próxima. Ahí está el sistema oclusor. Entonces le pusimos acá había un filtrito y acá está el filtro. Lo que hacemos era circular la sangre durante el ascenso del dispositivo. Entonces, cuando el dispositivo estaba subiendo, la sangre por la aorta, por este lado no podía ir a las piernas y por acá salía por este catéter y se filtraba por ahí. Próxima. Ahí está el control final. Próxima. Y acá está fuera de foco, pero la verdad es que habíamos recuperado bastante material embólico. No sé si hubiese sido mejor o peor, pero la verdad que lo recuperamos y nos divertimos un buen rato. Próxima. Y esto es una cosa que no logré ni entenderla, saqué la fotito de un sistema de protección en una aorta muy Yagi hecho por unos japoneses que han hecho una especie también de varios bypass para proteger mediante puentes transitorios y también circulación extracorpórea con filtro el ascenso de un dispositivo arriba. Como ven, siempre uno se está ingeniando. El nuestro me pareció bastante más sencillo que que como estaba cansado ni siquiera logré interpretarlo. Pero evidentemente lo que están haciendo es circulación extracorpórea mientras están subiendo el dispositivo. Próximo. Y también van a leer ahora últimamente desde el aumento de la vía transapical, hay varios reportes de pacientes que tienen aorta Yagi y que están haciendo por vía transapical la colocación de endoprótesis. E inclusive grupos japoneses y chinos hacen la técnica de la Hércules, de paro cardiorrespiratorio, hipotermia profunda, poniendo la prótesis por arriba. O sea, todo para evitar la embolia distal yendo por abajo. Es interesante que ustedes conozcan que yo siempre muestro estas cosas como para que nos vaya abriendo la cabeza y uno siempre piensa en las vías que conoce y a veces se olvida que existen otras vías como lo que mostró recién el doctor Sabino. Próxima. Como conclusión, estas enfermedades microembólicas son entidades poco frecuentes, pero la verdad que conocerlas tienen alta morbimortalidad. Ustedes seguramente, por lo menos a nosotros que somos más viejos, al menos un paciente van a tener que se va a morir o va a terminar con una isquemia mesentérica o en diálisis por un procedimiento diagnóstico. Eso está igual. Y haciendo terapéuticas también van a tener. Yo me acuerdo de un caso que por ahí les puede servir puede ser como ejemplo. Era un paciente que no era una aorta, no era demasiado Yagi, pero una aorta con trombo en el cuello y demás. Una endoprótesis, el paciente despierto con raquidia. En el momento que subo el dispositivo y voy a hacer el control para ver si está a la altura de las raneras o no, yo siempre miro la TA, la curva de TA. Y veo que en un solo cuadro de TA, el paciente estaba a 120, 140, 160, 180, en un solo listado. Entonces sigo mirando y en el próximo cuadro, 180, 200, 310 llega de presión. Le dije a anestesia, hacer algo porque este hombre va a explotar. No sé qué tiene. El hombre empezó con desasosiego, me siento mal, estaba haciendo una encefalopatía hipertensiva. Hubo que dormirlo y dormido y relajado y con goteo de nitroprusiato logramos un aceptable 220. Bueno, terminamos el procedimiento con la presión altísima. Cuando terminamos de hacer la sutura que yo, el técnico le saca la sábana y estaba con todas las livideces. El paciente murió horas después. Pero digamos, creo que en ese paciente particular la hipertensión descontrolada fue el signo clínico de que el paciente había embolizado claramente los riñones y de ahí la mesentérica. Y no era un paciente que yo hubiese sospechado que le iba a hacer a la complicación. Y la hizo y se murió. Hablé con la familia, le dije que tenía 98% de probabilidad de morirse y se murió horas después. Así que a todos les va a pasar y sepan conocer esta enfermedad y por eso en el consentimiento siempre pongan muerte aún en un estudio diagnóstico. Sepan que además cada vez que ven una aorta de estas y van a hacer un tratamiento endovascular o cualquier práctica, tienen mayor probabilidad de complicaciones. La antiagregación es mandatoria y yo les diría que independiente del resultado de los trials, pues quizás es una exageración, pero creo que deberíamos a estos pacientes, que casi todos tienen factores de riesgo, si no tienen estatinas, ponerles estatinas. Creo que eso aparentemente tiene un efecto beneficioso que creo que se va a demostrar.
Habría que evitar la anticoagulación en la llaga aorta verdadera. La cirugía con ligadura de la ilíaca externa y bypass axilofemoral tiene resultados aceptables. Y en pacientes seleccionados, las diferentes variantes que tenemos nosotros endovasculares son una opción cada vez más utilizada. Todavía no hay ningún trabajo randomizado, pero bueno, lo cierto es que hay cada vez más pacientes que se tratan por vía endovascular. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta o comentario? Los panelistas, los cardiólogos, Entonces pasamos a alguna presentación. ¿Quién está conectado para hacer la presentación? Sí, cuando uno encuentra a un paciente con una llaga aorta en un estudio diagnóstico por otra causa, ¿el tratamiento es mandatorio o solamente se tratan pacientes sintomáticos? No te sabría decir exactamente, porque en las series de 20 y pico pacientes que te mostré, hay un cuarto de los pacientes que son asintomáticos. Probablemente a esos pacientes habría que darles de entrada estatinas. Sí, le damos estatinas, pero yo creo que asintomáticos con llaga y aorta no hemos tratado ninguno. Y vemos, porque en imágenes se ven pacientes asintomáticos. Porque la verdad que el riesgo de que el paciente tenga una embolia, sobre todo si es... ¿Vieron las abiertas que demostré yo de que es toda la aorta de las ilíacas? Uno tiene un temor tremendo ahí. Si es un pedacito cortito, uno presupone que al menor ser el área comprometida, menor complicaciones debería tener. Pero hay que ver también la edad del paciente, el estado general, porque la verdad que suelen ser pacientes bastante añosos, con un montón de comorbilidades y a veces invadirlo, aunque sea por vía endovascular, creo que podrían tener más complicaciones, ¿no? Yo creo que le haríamos tratamiento médico y control. Ya que tardamos, hacemos algunos comentarios. Yo quería, por ahí, en estos tipos de pacientes que vienen con algún diagnóstico no invasivo con esto, primero pensar en la vía de acceso para hacer el cateterismo, cambiar la vía femoral por la vía humeral o radial, y la otra cosa es si tenemos que ir por vía femoral, ante la primera dificultad de trabada de la cuerda, tener mucho cuidado, y en eso sería muy recomendable usar cuerdas de intercambio y tener pensado fundamentalmente qué hacer en cada paciente y usar la menor cantidad de catéteres, porque a medida que nosotros pasamos cosas y no tenemos la guía de intercambio puesta, aumentamos el riesgo de la embolia de esos pacientes. O sea que tendríamos que pensar en este grupo de pacientes un tipo de cateterismo, no el rutinario, sino uno un poquitito más pensado. Sí, exactamente es lo que se recomienda, tratar de maniobrar lo menos posible la aorta. Otro tema que me olvidé comentar, que esto es una enfermedad tan compleja y tan rara y tan poco entendida, que en las normas de tratamiento de aorta no existe llaga y aorta. Aparece la ateroembolia como una cosa global, eso se refiere mucho a lo que yo les decía de ecografía, pero el llaga y aorta como tal no hay ninguna recomendación, salvo las generales del paciente con ateroma. Sí, esto entra dentro de lo que se llama el síndrome de embolia colesterínica, o sea, que tiene un evento precipitante, que puede ser, como él bien decía, la anticoagulación, pero también puede ser el tratamiento fibrinolítico en algunos casos, una manipulación endovascular o quirúrgica, esos son o a veces con mucha frecuencia son espontáneos. O sea, si uno presta atención en estos pacientes cuando los va a revisar, tienen embolias en los dedos de los pies espontáneas. ¿Lo podemos escuchar a la doctora? Hola Lorena, buen día, ¿cómo estás? ¿Querés hacer el comentario? Escribiendo. ¿Puede hablar ella? No. Lorena, no te escuchamos. Miguel Arribó. Sí, te escucho. ¿Nos escuchás?
Bien. Hola Miguel, buen día. Hola, buen día Ernesto, ¿cómo estás? ¿Me escuchás bien? Todo bien. Ahora Ahí empezamos a escucharte. Perfecto. Estamos empezando a ver tu presentación. Sí, yo también. ¿Querés Todavía no veo comenzar? Sí, no veo las herramientas para avanzar los slides. Ahora sí. ¿Ahora? Bueno, ahí va. Bueno, este es, para optimizar el tiempo, es una paciente de 61 años, femenina, hipertensa, tabaquista y estresada, que consulta por claudicación intermitente a menos de 50 metros a predominio del miembro inferior derecho. Tiene como antecedentes que un año antes de la consulta tuvo una embolia en dedo de pie izquierdo que resolvió espontáneamente. Nosotros no la habíamos visto en ese momento. Estaba tratada con aspirina, cilostazol, estatinas, pantoprazol y lorazepam. En el examen físico tenía ausencia de pulsos derechos y disminución de los izquierdos con ausencia del tibial posterior. En la tomografía que se le hizo podemos ver que tiene, bueno, no puedo activar el señalador, pero ahora sí. Podemos ver una aorta calcificada con enfermedad ateromatosa de masa agregada importante. Y tenemos un anillo de 360 grados prácticamente de calcio a nivel de la bifurcación. Aquí podemos observar nuevamente la misma patología. Esta es la luz de la aorta a nivel de la porción terminal de 0,9 centímetros y en los cortes coronales podemos observar la presencia de una aorta difusamente enferma a nivel infrarrenal. Tenía además en la tomografía, que no pude rescatar la imagen, una lesión en el origen de la arteria ilíaca primitiva derecha. Se decidió tratamiento endovascular, entonces se hizo punción bilateral y por el lado enfermo se progresa un catéter Pickel con el cual se realiza la angiografía que confirma los hallazgos de la tomografía. En esta imagen se puede apreciar la calcificación de la aorta terminal y porciones proximales de las arterias ilíacas primitivas y aquí con contraste se puede apreciar la lesión de la que estábamos hablando. Lo que se hizo acto seguido fue por el lado derecho, se avanzó, se avanza una cuerda 0.35 supracore sobre la cual se retira el introductor 8 French y se preparan con 2 ProGlide para el cierre percutáneo posterior. Luego se avanza una vaina de 12 French hasta cruzar la zona a tratar y se deja en esa posición y por el lado izquierdo, como decíamos, teníamos un introductor 8 French. Por dentro de la vaina se posiciona el stent cubierto Advanta B12, que como todos saben es un stent de acero inoxidable, balón expandible, cubierto con PTF. Entonces luego se retira la vaina hasta esta posición para comenzar a inflar. Esto es para, como les decía, evitar el desplazamiento del stent al cruzar la lesión. Cuando comenzamos a insuflar lentamente, lo que pudimos apreciar fue un desplazamiento. Acá está el stent en posición y aquí vemos cómo el stent se vino hacia proximal. En esta imagen en movimiento vemos cómo el stent se viene hacia proximal. Lo que se hizo entonces fue envainar, avanzar la vaina y luego retirar lentamente, bajar el balón y con estas maniobras, después retirando la vaina, pudimos desplegarlo. Ahí está ya el balón inflado. Estas eran todas insuflaciones a muy baja atmósfera, prácticamente manuales. Una vez que ya estaba el stent expandido, lo que hicimos fue completar la impactación a 8 atmósferas. Posteriormente se avanzan
2 stents en forma simultánea sobre guías Supracor 0.35. De estas medidas. Son stents expandibles por balón. El motivo de no colocar Advantage fue una cuestión de cobertura de la obra social. Estas son distintas instancias del implante con insuflaciones simultáneas y ahí vamos obteniendo los resultados finales. Terminamos con un kissing a 12 atmósferas y finalmente hicimos el cierre percutáneo sin inconvenientes. La medicación de alta fue estatinas, aspirinas, clopidogrel. La paciente se fue al día siguiente. Al año está asintomática. Y nada más. Primer comentario del doctor Mendara. Hola, te quiero felicitar porque vos mostraste una cosa que siempre digo y que acá se vio claramente, y es la importancia, la necesidad y la obligación de cuando uno va a hacer un stent expandible por balón, utilice una vaina larga. Si él hubiese subido el stent solo, sin esa vaina larga, no hubiese podido resolver la complicación. Él al tener la vaina ahí cerquita, la pudo recanular y enhebrar el stent. Imagínense eso, con un stent 12 cortito hubiese sido una catástrofe. Ese es el aprendizaje, porque esa se llama técnica de Palmas, es la técnica original que usábamos cuando los stents eran una porquería, y como siempre los stents se trababan, teníamos que hacer eso. O sea, creo que ustedes que son alumnos deben saber que lo que hizo él, si no hubiese tenido el introductor largo, hubiese terminado en catástrofe. Por eso lo quiero felicitar. Doctor Maini, Roxtanio. Ahí lo agarré infragante. No, para entrar en polémica, ¿por qué no una prótesis bifurcada directamente? Miguel, ¿alguna respuesta? ¿Por qué no una prótesis bifurcada? Ahí el calcio por ahí puede ser la respuesta, ¿no? No sé si ese diámetro te daba para meter una prótesis bifurcada. ¿Te daba o no te daba? Cuando las cosas salen bien, no hay que cambiar nada, pero para discutir un poquitito, esa es una placa sumamente calcificada que necesita una preparación para que no pase lo que pasó con el stent. El stent se resbala como semilla de melón porque hay una placa severa calcificada. Eso debería haber sido tratado con balón a llegar a un diámetro correcto. En esa bifurcación yo pensaría en poner un stent cubierto por las dudas de una ruptura, es una complicación grave, la disección de la aorta y la ruptura en ese lugar, y después sí armar la ilíaca. Y una consideración barata como protección distal es hacerse amigo del cirujano, que haga las 2 disecciones en la pierna, clampea lo distal, y hacemos todo el procedimiento, después deja salir sangre hacia afuera y uno disminuiría sensiblemente la posibilidad de embolia distal. ¿Puedo hacer un comentario en esto? Yo la pregunta que me haría y les haría, si es ahí lo que uno ve fundamentalmente es lesión en la ilíaca, si viene un cachito de la aorta distal, ¿es imprescindible poner el stent en la aorta o uno se podría llegar a arreglar con los 2 stents en las ilíacas? Yo creo que él protegió la aorta porque tenía una placa en la aorta distal que probablemente haya causado la embolia del pie izquierdo. Creo que por eso era la idea de proteger la aorta. Marcelo, sí, la verdad que quedó muy bien el caso. La verdad que lo que habría que tener en cuenta es que esta paciente ya tiene un antecedente, una embolia previa, con una aorta enferma desde las renales hacia la bifurcación. Por supuesto que la bifurcación está claramente comprometida. Yo me haría la misma pregunta que hizo Román. Yo a este paciente lo hubiera tratado con una endoprótesis
con fijación anatómica en la bifurcación, previa, como dijo Alejandro, disección bilateral para proteger la embolia distal, predilatar la zona, es decir, lo que dijo Esteban hoy al principio fue cuando menos manipulemos la aorta en estos pacientes es mucho mejor. Creo que una buena predilatación en la bifurcación y poner una endoprótesis bifurcada con fijación anatómica en la aorta y después completar ambas ilíacas con stent cubierto una vez puesta la bifurcación, porque sabemos que es una lesión bastante calcificada y la fuerza radial de las endoprótesis no son importantes. Completar con stent cubiertos también podría haber sido una buena opción. Vamos a suponer que la opción hubiese sido la endoprótesis. ¿Dónde la fijarías? ¿Con fijación suprarrenal? Porque acá no tenemos aneurisma, no tenemos nada que importe. Bueno, hay bastantes publicaciones y hemos hecho alguna experiencia, no en aortas no ya, pero sí en aortas no aneurismáticas, con estenosis o oclusiones completas. Necesitas una fijación suprarrenal. Creo que se puede trabajar de a poquito a la apertura de la endoprótesis para que llegue a su diámetro máximo. Una vez colocada, yo no estoy de acuerdo en dilatarla previamente, me parece que el riesgo embólico es mayor. Nosotros lo que usamos habitualmente con las aortas estenóticas o oclusivas es la GORE. Me parece que es la que más se adapta a la situación. No, yo quería hacer un comentario. A mí, o sea, me parece muy bien la forma en que la trataron con un stent cubierto en aorta. Quizás lo que se hubiera hecho diferente es que los dos stents ilíacos deberían haber sido cubiertos, pero bueno, él ya explicó por qué, Miguel. El tema de preparar esta lesión en un paciente que ya espontáneamente había embolizado previamente conlleva el riesgo de la embolización durante el procedimiento. Entonces, si no podemos preparar esa lesión o no es conveniente, tampoco me parece que colocar una prótesis bifurcada de aorta sea lo ideal, porque sabemos que tienen poca fuerza radial, que si bien después las podemos expandir a posteriori, si no podemos lograr una buena expansión, podemos quedar con un compromiso importante de la luz. O sea que yo coincido con la estrategia, la única diferencia es que hubiera utilizado stents cubiertos también en las ilíacas en caso de que la cobertura médica lo hubiera permitido. Vamos a hacer la última pregunta de la doctora Lorena Villagra de Catamarca. Ella dice, y la pregunta aparentemente está referida al doctor Mendaro: una aorta abdominal con aneurisma con gran componente de trombo con más del 75% de compromiso de la luz, en teoría no es indicación para endo, pero con gran riesgo de aterembolia. ¿Qué se hace? Hola, Lorena. Sí, digamos, es un cuello hostil, es un cuello malo con más del 75%, y esos pacientes en teoría no son endovasculares, en teoría, pero en la práctica, con las prótesis nuevas, algún tipo de prótesis particular, con PTF muy delicado, se están tratando siempre y cuando el cuello además sea un poco largo, porque además es corto, angulado, y con 75% de ateroma, la verdad que hay que hacer alguna técnica alternativa o fenestrarlo o chimenea, ¿no? Pero sí, ha sido históricamente una contraindicación relativa de tratamiento endovascular convencional, ¿no? Pero no tiene alternativas. Bueno, espero que hayas escuchado, Lorena. Miguel Larribó, ¿tenés algún otro comentario final para hacer sobre el caso? Si no, pasamos al caso de Marcos. Muchas gracias, Miguel. Quédate en comunicación, así podés disfrutar el caso que va a presentar Marcos. Marcos, buen día. Buen día, ¿me escuchan ahí? Te escuchamos un poquito mal. ¿Ahí me escuchan mejor? Ahí mejor. Bueno, buen día a todos. Felicitaciones al doctor Mendaro por la presentación y el excelente caso de Miguel.
y agradecerles acá de Córdoba por la invitación. Nosotros vamos a presentar un caso que tal vez tenga, no sea un caso típico de aorta Yagi, pero que tuvo muchas implicancias clínicas, muy similar a la aorta Yagi. Y bueno, esperamos los comentarios del panel y de los expertos de la mesa. Es una paciente de 58 años, sexo femenino, como antecedentes tabaquista de 15 a 20 cigarrillos por día, hipotiroidea a razón de una tiroidectomía por un CA de tiroides, antecedentes de dislipemia, un desprendimiento de retina, no fue traumático, no es diabética, pero es un antecedente a tenerlo en cuenta para nosotros. 3 meses antes de la consulta refiere cansancio ante caminata de 50 metros, consulta a un traumatólogo porque sentía dolor sobre todo en el músculo y lo atribuía más ella a la parte traumatológica, que no evidenciaba nada significativo. Y en enero del 2012 consulta un día sábado por la guardia por dolor que se acentúa a predominio en miembro inferior derecho, con sobre todo al examen físico, lo que está descrito en la hoja de guardia, que la paciente presentaba cianosis, frialdad de la primera y tercera falange del pie derecho, un laboratorio de guardia dentro de todo normal, lo único que tenían, le habían hecho un eritro y daba 55 de eritro, o sea, no tenía nada, ningún otro síntoma. A la paciente de urgencia se le pide una TAC, pero no es autorizada por la obra social. Ese día se le hace consulta con el servicio vascular periférico, quien indica infusión de heparina, doble antiagregación. La paciente ese día sábado tiene una mala evolución, sobre todo se acentúa lo que es la cianosis a nivel del pie derecho sobre todo, pero también algo de compromiso ya del pie izquierdo, y se solicita de urgencia una arteriografía de aorta abdominal y de miembro inferior con diagnóstico de isquemia arterial aguda. Bueno, nosotros cuando vimos un poco el cuadro clínico, sospechamos algo que no terminaba de cerrar porque la paciente no tuvo una buena reacción a la heparina y decidimos ir, si bien tenía buenos pulsos, cuando uno palpaba los pulsos no eran tan malos, sí tenía un poco más disminuido, es cierto, el pulso de la femoral derecha, decidimos ingresar por acceso radial, en donde ustedes pueden observar a la izquierda el aortograma, en donde a nivel infrarrenal presenta una ateromatosis difusa, yo diría moderada, con una falta de relleno a nivel de la aorta distal, justo a nivel de la bifurcación con las ilíacas, sobre todo a predominio de la ilíaca primitiva derecha, con una imagen también como ulcerada y falta de relleno, mientras que la arteriografía de los miembros inferiores mostraban unas arterias femorales superficiales sanas, al igual que lo que es el trayecto de las arterias popliteas y todo lo que sería a nivel infrapatenal, el tronco tibio peroneo, tibial anterior, peroneo y pedia, si bien a nivel de los pies se observaba una buena circulación de la arteria plantar, pero no una muy buena irrigación, no unas buenas arterias pedia de ambos pies. Esa es la imagen que yo quería poner, que nos llamó la atención, sobre todo a nivel de la aorta ilíaca distal. Uno ve una aorta un poco anfractuosa, con una imagen ulcerada y con trombo, sobre todo a nivel de la ilíaca primitiva derecha, también una pequeña úlcera o falta de relleno o trombo en la izquierda. Y bueno, ahí un poco se plantea de urgencia qué hacer. Y bueno, la conducta nuestra en un principio
fue tratar de colocar, se planteó dos cosas, o una endoprótesis, pero nos parecía que también se podía resolver con 2 stents. Y bueno, viendo también que la obra social lo más rápido que nos podía dar eran los stents periféricos, optamos por 2 stents periféricos. Acá se hizo una preparación de la placa, también eso es algo discutido, pero nosotros predilatamos con 2 balones periféricos con técnica de Kissing a 8 atmósferas y posteriormente posicionamos 2 stents. En este caso nos autorizaron unos stents de Avos OmniLink de 8×39 y eso lo impactamos con técnica de Kissing Stent con un muy buen resultado para nosotros angiográficamente, con un buen posicionamiento de los stents, tomando algo de la aorta distal y cubriendo las placas ulceradas, sobre todo la de la ilíaca primitiva derecha y también la úlcera y la placa no tan crítica de la ilíaca primitiva izquierda. Esta le muestro la pierna derecha, que era la más comprometida, que permanece con una muy buena circulación, con una muy buena arteria plantar, siempre la arteria pedia poco visualizable, y ese fue el resultado final. La paciente tuvo una muy buena evolución, se siguió controlando por la agente vascular periférico, ya lleva 3 años de control. Si bien es una paciente que se le ha ofrecido hacer alguna tomografía de control, la misma se ha negado, así que se la ha controlado con ecodoppler. Los ecodoppler siempre han sido buenos, y bueno, ustedes pueden ver en el diagrama que hace el vascular en la interconsulta, siempre marca que no tiene pulso en pedia, pero el control es bueno. Lo único que la paciente ahora retomó, sigue fumando, y bueno, ese era el caso para discutir. Y como les digo, si bien no es un caso típico, nos pareció interesante porque hay muchas cosas para aprender de este caso, como por ejemplo hacer la arteriografía de entrada y no la TAC, anticoagular, que tal vez no tendría que haber sido anticoagulado, y bueno, queríamos escuchar la opinión del panel. Bueno, muchas gracias, Marcos. Acá Marcos pone la posibilidad inicialmente de una endoprótesis. ¿Vos pensarías en una endoprótesis en este caso? Le estoy preguntando al doctor Román Rostani. No, yo creo que no. Yo creo que la resolución con 2 stents es lo que yo hubiera hecho. Lo que no hubiera hecho hubiera sido predilatar. No entiendo muy bien lo de la fuerza radial y los stents, porque la fuerza radial se la vas a dar con el balón posterior. Máxime si usas un balón expandible. Me parece que yo le hubiera puesto 2 stents, uno de cada lado, sin predilatar, para evitar el riesgo, para evitar la embolia, y me parece que está muy bien resuelto. Yo hubiera hecho muy parecido. Hola. ¿Se escucha? ¿Esté cubierto o esté en el balón expandible? ¿Es lo mismo? ¿Hay una preferencia? No, yo creo que en una lesión corta... Hola, ¿se escucha de Catamarca? ¿Le dejamos hablar en Catamarca? Hola. Sí, se escucha. Ay, perdón, disculpe. Yo creo que en una lesión... Sí, perdón, ahí lo que dijo el doctor, o sea... Hola, doctora Villagra. Sí, yo de nuevo, una consulta ahí que... ¿Me escucha? Sí, te escuchamos. ¿Me escucha? Sí, de lo que dijo el doctor, no sé quién es el que hablaba, que no hubiera... Sí, lo que dijo el doctor, que no hubiera predilatado, pero por lo menos que lo que vemos acá en la angiografía, si bien se ve bastante trombo, bueno, con el riesgo que ello conlleva, pero también se veía calcio, o sea,
si quedaba subexpandido el stent, más allá de que después esté la posdilatación del balón con cantidad de trombo también es riesgo en la posdilatación. ¿Me escucha? Sí, acá el doctor Román Rostaño, que es radiólogo, piensa que no habría que predilatar. Y el doctor Alejandro Palacio, que es cardiólogo, piensa que habría que dilatar. Estamos más o menos, si le damos igualmente fuerza, 50 y 50. O sea que es una posición, digamos, discutible, una u otra. En el caso de Alejandro, que en el caso anterior, el caso tenía mucho calcio. Y entonces él piensa, porque encima el stent que puso la Ribó se desplazó. O sea, el fundamento de Alejandro Palacios, como el stent se desplazó porque no estaba bien predilatado, lo cual es lógico lo que dice. Entonces él piensa que habría que predilatar. Y Román Rostaño dice que no habría que predilatar por el riesgo de mayor. Entonces esa es la discusión. Termina siendo una discusión medio filosófica, porque acá no va a haber ningún estudio randomizado que demuestre una u otra cosa. Sí, Marcelo. Sí, yo estoy de acuerdo en parte con Román y en parte con Alejandro. Yo creo que en estos tipos de obstrucciones aortostiales usaría exclusivamente balón expandible, porque el implante es mucho más preciso. Segundo, la placa, evidentemente por el cuadro clínico hubo una embolia a punto de partida de esa placa. Yo en este caso probablemente usaría un stent cubierto y haría la misma técnica de kissing stent. Quizás con el stent cubierto me permitiría implantar el stent sin predilatar. Si bien tiene calcio, no es una placa de las más calcificadas, iría con kissing stent sin predilatar y usaría stent cubierto. Yo la pregunta que les haría, hoy Mendaro dijo que la anticoagulación es un evento precipitante, etcétera, en estos cuadros de embolia colesterolínica. Y acá el paciente fue anticoagulado por el cuadro de ingreso. Y él atribuye en parte a eso que la cosa empeoró. ¿Está bien anticoagular a este paciente o está mal anticoagular? Sí, un comentario al respecto. Es muy habitual que estos pacientes cuando ingresan con un cuadro de isquemia, que la primera conducta sea antiagregación y anticoagulación, pero el hecho que justamente empeore con la anticoagulación tiene que hacer sospechar esta patología como fue en este caso, porque digamos, las embolias son en gran parte cristales de colesterol, pero también hay glóbulos rojos y plaquetas, y están con ligaduras de puentes de fibrina. Entonces la anticoagulación, o en otros casos, como dijo Esteban, que digamos, alguna fibrinolisis, algún tratamiento fibrinolítico desencadenan las embolias, es por ese motivo justamente. Entonces se fragmentan esos puentes de fibrina, se desprenden los coágulos, aparte no permite la coagulación de las úlceras, y por eso es que estos pacientes empeoran habitualmente con la anticoagulación. Pero lo habitual, lo que se ve clínicamente, es que estos pacientes se los anticoagula y se sospecha esto después de que empeoran con la anticoagulación. Vamos al paciente de Córdoba, ¿no? El paciente de Córdoba tiene una isquemia del miembro inferior derecho. Por eso cuando llega a la consulta lo anticoagula. Después empeora, como vos decís vos, y ahí recién piensan que puede ser, y se estudia y se hace. Y evidentemente la técnica ahí de doble stent o kissing stent es lo ideal para esto. Mi comentario va un poco más allá, hay gente que está aprendiendo esto. Acá se dijeron en los dos casos es lo que nos autorizaron, 2 cosas solas teníamos. Y estos casos, digamos, la mayoría sale bien, pero cuando se complican es una catástrofe y nos sorprende. Entonces, solo 2 stent no, tengamos un backup de un stent cubierto, un balón de oclusión aórtica por las dudas para que le demos la chance a que vaya al quirófano el paciente sin desangrarse. El sangrado en la bifurcación es un sangrado retroperitoneal, no se para con nada, se rompe la aorta o la bifurcación. En pocos minutos tenemos un cuadro cataclísmico. O tenemos que tener un balón de oclusión aórtica o tenemos que tener stent cubiertos como para enfrentar esta cosa. Por suerte, la mayoría de las veces no pasa, pero tenemos que estar atentos a esas cosas.
Bueno, tenemos que seguir con otra charla que va a dar la gente de Angiocor. Quería preguntarte, Marco, si querés hacer un comentario final de tu caso. No, yo creo que está todo dicho, está todo planteado. Me parece que, vuelvo a repetir, hemos visto aorta Yagi mucho más complicada que esta, pero tal vez esto era el principio de una aorta Yagi, nosotros lo tomamos como tal, por eso tal vez nada más que ese comentario, y el resto nada más que agradecerle por la invitación y por permitirnos participar y mostrar nuestra experiencia. Bueno, muchas gracias, Marcos. Miguel Arribo dice que está de acuerdo con lo que comentó Alejandro Palacios en 100%, dice que todo ese backup estaba, pero usamos solamente lo que le autorizaron. Bueno, pasamos a la presentación de Angiocor. Acaban de hablar de la endólogo. No terminamos nada, ellos van a escucharla. No, ya termino. No. Como usted quiera. Bueno, acá la gente de Angiocor le cede gentilmente el tiempo al doctor Magni para presentar un caso. ¿Quiere presentar el caso, doctor Magni? Muchas gracias. Es algo extremadamente breve, me parece que hay unas imágenes que pueden ser interesantes. Básicamente es una paciente de sexo femenino, 46 años, con esos antecedentes, tabaquismo, ingesta habitual de anticonceptivos, que ingresa con dolor abdominal, frialdad miembro inferior derecho y ginecorragia. Siguiente. El laboratorio de ingreso, una, digamos, leucocitosis, una urea un poquito elevada, pero nada demasiado relevante. Siguiente. En estudios positivos hace una ecografía de abdomen, parénquima hepático y renales heterogéneos, miembro inferior izquierdo, una oclusión total lunatibial posterior derecha, y en una tomografía tóraco-abdominal, trombo, una aorta torácica descendente sin imagen de disección, y múltiples lesiones de tipo isquémico afectan vasos, riñones e hígado. Siguiente. Bueno, en ese momento se sospechó un diagnóstico, o sea, un síndrome antifosfolipídico, una vasculitis o alguna otra causa de trombofilia. La conducta del servicio clínica médica fue anticoagulación con heparina bajo peso molecular, un pulso de corticoides, y la paciente evoluciona muy mal, deteriora la función renal, se constata una oclusión total de arteria renal derecha, alteración franca del hepatograma, elevación de amilasa, leucocitosis y hemocultivos positivos. Siguiente. Ahí es donde se hace una junta médica, voy rápido porque vamos a lo importante, porque, digamos, fue bastante difícil que la cobertura médica autorizara, porque ya con la tomografía nosotros lo que queríamos era tratar ese trombo, pero en el mismo procedimiento hacer, digamos, confirmar el diagnóstico y tratarlo. Siguiente. Y fíjense, esta es la imagen de la aorta torácica descendente, ven cómo se ve ese trombo adherido a la pared que flamea claramente ahí justamente en el centro de la pantalla. La siguiente. Fíjense ahí con sustracción y sin sustracción se ve bien. Siguiente. ¿Ven? Ahí se ve bien la imagen. Y bueno, el tratamiento fue una prótesis autoexpandible. Tomamos desde arriba, en los sitios donde veíamos irregularidades en la aorta, cubriendo bien todo el trombo. Siguiente. Y esa es la imagen después de poner la prótesis autoexpandible. Siguiente. La paciente tuvo una evolución lenta pero favorable, no tuvo nuevos fenómenos embólicos y bueno, se fue con toda esa medicación. Siguiente, creo que es la última. Sí. Y obviamente, bueno, después se están profundizando los estudios de trombofilia y todo, pero bueno, quería mostrar ese caso de que claramente se manifestó como micro y como macroembolia. Muchas gracias. Gracias. Alejandro, ¿querés hacer un comentario? No.
La única cosa que a mí me preocuparía bastante es el hecho del hemocultivo positivo, ponerle una endoprótesis a alguien que tiene un hemocultivo positivo. De hecho, ahora casualmente nosotros tenemos un paciente que tenemos planificado poner una endoprótesis por un aneurisma de aorta abdominal enorme y está con febrícula, y entonces como nadie tiene claro por qué tiene febrícula, lo estamos postergando hasta que alguien nos dé el alta infectológico. ¿Qué opinión tenés de eso? ¿Qué temor tenés? ¿Qué comentaron? No, sin duda se planteó eso porque, digamos, colocar un cuerpo extraño en una paciente con hemocultivo positivo, pero francamente la paciente se estaba muriendo, estaba embolizando, haciendo macros embolias porque estaba tapando arterias de gran calibre y estaba haciendo este fenómeno de vasculitis sistémica producto de las embolias de colesterol. Entonces se discutió, se habló con los infectólogos, se la cubrió con antibióticos, todo lo que se pudo y se avanzó, digamos, pero porque no había otra salida. Anduvo bien la paciente, por suerte. Yo recuerdo ahora a propósito de esto un case report de no sé qué revista, ya no me acuerdo cuál, un aneurisma micótico de aorta, que le ponen una endoprótesis reportado, aneurisma micótico en pleno proceso infeccioso, cubierto, le ponen una endoprótesis y evoluciona favorablemente. Habría que replantearse un poquitito estas cosas, digamos, con la cobertura y el seguimiento, y si no, después ir a una cirugía si esto empeora porque es parte del foco infeccioso, pero me vino a la memoria justo eso, un case report de un aneurisma micótico. Si mal no recuerdo, lo presentaron en el Solasi. Pero el caso de aneurisma micótico sería diferente porque en general eso se da en la evolución del tiempo y muchas veces ya está esterilizado eso. Bueno, este estaba en tratamiento antibiótico en el proceso agudo, aparentemente, por lo que yo recuerdo, con exclusión y una evolución alejada buena. Si yo mal no recuerdo, en un caso que presentaron en el Solasi, un aneurisma micótico en evolución, si mal no recuerdo, del Hospital Churruca, y tenía un aneurisma micótico enorme que no estaba curado, no había evidencia de que estaba séptico. Pues un caso como este parecido, tiene cultivos positivos y a cualquiera de nosotros le daría temor poner un cuerpo, aunque sea un stent. Hay un estudio hecho hace muchos años donde agarraron ovejas, le hicieron angioplastia ilíaca con balón y con stent y le inyectaron gérmenes. Los stents se infectaron todos, las angioplastias convencionales no, o sea, eso existe, o sea, felizmente es muy raro, pero cuando pasa es una catástrofe. Son excepcionales, digo, los reportes infecciosos de prótesis endovasculares, llámese stent coronarios, o son excepcionales, y uno se acuerda de cuando los leyó. Así también, por ahí uno tiene que tener el cuidado ese, ¿no? ¿Te acordás que antes cuando se colocaba había que cambiarse los guantes, sacar el talco porque el talco irritaba, cambiarse los guantes, poner doble par de guantes? Con los primeros stents empezaba todo eso porque teníamos miedo de implantar una prótesis y que se infectara adentro. Y los reportes son excepcionales en la bibliografía mundial. Sí, el asunto es que cuando pasa es una catástrofe, entonces, y que no tiene, creo yo, en la mayoría de los casos solución. Por eso la única solución es tratar de evitar que pase. Bueno, vamos a